Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile. Cada año Mercado Libre está rompiendo récords de acuerdo a la inversión que destina a Chile. El año pasado fueron 550 millones de dólares y este año suben la apuesta, 750 millones para nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuántos empleos también pueden crear? Es lo que conversamos ahora junto a Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, y que siempre lo tenemos acá en el programa cuando hacen sus anuncios. Alan, bienvenido a Agenda Económica. Hola Nicolás y a quienes nos escuchan. Muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo buenas noticias. Buenas noticias y también con infraestructura nueva y novedades también para Mercado Pago en el mercado de los créditos. Cuéntanos, ¿en qué se va a basar estos 750 millones de dólares de inversión que ustedes comunicaron este martes? Bueno, acabamos de estar hace poquito rato con el presidente José Antonio Kast anunciando lo que es la nueva inversión que vamos a tener en el mercado chileno, que la verdad es un récord, es 27% superior a la que teníamos y ya estamos totalizando desde el año 2019, en el cual empezamos a hacer públicos los anuncios de inversión, más de 2.400 millones de inversión en nuestro país. De vuelta, tan solo este año vamos a estar invirtiendo 750 millones de dólares, que creo que es una apuesta y un giro decidido, una apuesta muy decidida en invertir en Chile, en el futuro, en lo que se está viendo, y sobre todo apalancada por un crecimiento muy fuerte que estamos viendo en todos nuestros negocios en los últimos años, diría con un especial énfasis desde la pandemia en adelante, pero la verdad muy pronunciado. Cada año estamos creciendo más que el año anterior y eso nos tiene muy entusiasmados, tanto en el negocio de Mercado Libre como el de Mercado Pago. Adicionalmente, también vamos a estar creando más de 1.200 empleos por sobre los 3.800 personas que ya trabajan con nosotros en Chile, con lo cual a final de este año vamos a ser más de 5.000 colaboradores. Así que estamos muy entusiasmados, muy felices de poder compartir estas buenas noticias en un momento que sentimos que el país tanto lo necesita. Cuando conversamos de la inversión del año pasado, la novedad fue el centro de distribución en Concepción. Este año, si no me equivoco, hay un nuevo centro de distribución. ¿Dónde será? Sí, la verdad que nos quedó corto el que inauguramos hace muy poquito de 100.000 metros cuadrados en la comuna de Colina, y en el mismo predio estamos desarrollando un segundo centro de distribución de otros 100.000 metros cuadrados en el mismo espacio, que va a permitirnos almacenar hasta otras 15 millones de unidades. Hoy tenemos una capacidad de 15 millones de unidades en el centro de 100.000 metros cuadrados. Vamos a estar duplicando esa capacidad. Este es un centro que ya está en construcción. Seguramente iniciará su marcha blanca a finales de este año. Así que también tiene que ver con generar más condiciones para que más emprendedores, más pymes, más marcas puedan apalancarse en la tecnología de Mercado Libre y en nuestras bodegas para hacer envíos más rápidos a más lugares en Chile. Así que hoy estamos entregando más de 1.400.000 paquetes por semana. La verdad que eso, para que se hagan una idea, son 162 paquetes por minuto, casi 3 por segundo, y esto está creciendo. Si miramos el crecimiento que estamos teniendo este año, es solo lo que vamos a crecer este año, prácticamente lo mismo o incluso más de lo que vendimos en total en el primer año de la pandemia. Entonces estamos muy entusiasmados con lo que está pasando en el comercio electrónico, con lo que está pasando en Mercado Libre y todas las apuestas que estamos haciendo por el país. Alan, si mal no recuerdo, la primera parte de centro de distribución en Colina se inauguró hace 4 años, aproximadamente. La verdad que tuvimos primero uno en Pudahuel el año 2020 de 9.000 metros cuadrados, desde ahí nos pasamos a Colina, uno de 50.000, y hace, si no me equivoco, casi 2 años estamos inaugurando este de 100.000 metros cuadrados. Sí. En la comuna de Colina, el mismo predio donde teníamos el de 50.000. Y ahora vamos a estar sumando otra nave de 100.000 metros cuadrados. Te lo pregunto por si, como están los números y la expansión, ya tienen que estar pensando en si hay suficiente espacio para en 2-3 años más volver a expandirse ahí en el mismo lugar, o ya están viendo otra zona de la capital o en otro lugar. Sí, esperamos tener muy buenas noticias a lo largo del año. También vamos a estar profundizando el espacio de almacenamiento que tenemos, de almacenamiento que estamos haciendo, como lo que inauguramos en Concepción, de corto plazo, o sea, productos que rotan mucho, están pocos días almacenados en bodegas un poco más chicas en regiones. Eso lo iremos contando a medida que pase el año y creo que es algo que va a empezar a pasar muy seguido, que vamos a estar teniendo huella, digamos, física de almacenamiento en más regiones de Chile, y eso nos va a permitir llegar más rápido
incluso en el mismo día a muchas más ciudades, ¿no? Y probablemente si seguimos viendo el crecimiento que estamos viendo, es muy posible que veamos más centros de almacenamiento como esto en la medida que la gente nos siga prefiriendo como lo ha hecho hasta ahora. Más de la mitad de las compras que se hacen a través de Mercado Libre se originan en nuestro centro de distribución y no queremos nunca ser límite del crecimiento de los emprendedores. Vemos que aquellos que usan nuestros servicios de logística y en particular nuestros servicios de almacenamiento crecen mucho más rápido y construyen negocios más grandes. Y por lo tanto esto les da una oportunidad de crecimiento mucho mayor y de competir en las grandes ligas con las mismas oportunidades, con tecnología y con servicios logísticos que por sí mismos no podrían tener. Entonces queremos acompañar a esas miles de pymes, ya son 35.000 las pymes que venden en Mercado Libre y 2.000 las marcas, y creemos que van a ser bastantes más las que todavía nos faltan por sumar. Solo en Chile hay más de 1 millón de pymes, así que todavía nos queda mucho camino por andar y de todas maneras estamos haciendo una inversión que garantiza que tenemos una mirada de largo plazo y que vamos a seguir apostando por Chile. ¿En Mercado Pago la novedad es la tarjeta de crédito? En Mercado Pago venimos trabajando muy fuerte con nuestra cuenta que hace crecer tu dinero, una cuenta que la usan más de 5 millones y medio de personas, más de la mitad está con la función activa de Haz Crecer Tu Dinero, que no tiene ningún costo y te da un rendimiento de más del 4% anual. Fuimos los pioneros en hacer esto. Después estamos muy fuertes con la tarjeta de débito, donde tenemos casi 10 millones de tarjetas de débito emitidas, que es una parte muy importante del sistema y que ha generado inclusión. Venimos también muy fuerte con los créditos, incluso permitiéndole a la gente comprar con créditos cortos y medianos en Mercado Libre y en otras plataformas, posibilitando y generando que más gente pueda comprar en línea. Y creo que el producto que nos falta y que vamos a estar lanzando a final de este año son las tarjetas de crédito, que es algo que también hemos hecho en otros países y que nos va a permitir llegar a más gente con mejor forma, que puedan utilizarlo también en el comercio físico, pero por sobre todo que sea un medio que tenga mucha conveniencia a la hora de comprar online y en particular en Mercado Libre. Y creo que eso, si mucha gente tiene tarjeta de crédito, creo que todavía hay un montón de gente que nunca ha tenido la oportunidad. Sí, son las alianzas al final las que terminan decidiendo también a las personas si eligen una tarjeta de crédito o no. Alan, tú representas a los países andinos. ¿Cómo es el nivel de inversiones en otros países para saber el estado que tiene Chile dentro de Mercado Libre? Bien, y hace muy poquito, te diría, yo lidero la región que compone Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela. La inversión que hicimos pública hace muy poquito fue de $600 millones en Colombia. Es una operación que es un poco más pequeña en términos de e-commerce y de mercado pago que la que tenemos en Chile. Tiene un potencial gigantesco, es casi 3 veces la población de Chile. Vienen más atrás en todo lo que es digitalización, penetración de e-commerce, estamos apostando muy fuerte. Y por sobre todo tenemos un centro de desarrollo de software muy importante en Colombia de más de 5.000 personas que componen parte de las 20.000 desarrolladores de software que trabajan en Mercado Libre, 900 de los cuales están en Chile. También estamos haciendo un esfuerzo muy grande para ver cómo podemos robustecer la propuesta que tiene el país para atraer este talento y poder contratar, ojalá, más de estos profesionales tech que le hacen muy bien a Chile, que generan un conocimiento y una exportación no tradicional que puede diversificar nuestra matriz y que es tan relevante en estos tiempos que están cambiando en el contexto de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, etc. Alan, mi última pregunta tiene que ver con la contingencia que nos está teniendo a todos muy preocupados. El disparo del precio del petróleo, también del dólar en Chile, presiones inflacionarias. ¿Cómo ustedes ven este conjunto de factores que pueda impactar al consumo? Ustedes tienen, obviamente, información al detalle del comportamiento de las personas. Bueno, lo más importante es poder, a través de darle la oportunidad a que todos puedan vender en Mercado Libre, y la competitividad que se da permite que, sobre todo, hayan precios más competitivos para toda la gente. Y sobre todo cuando pensamos en una plataforma que más del 80% de sus envíos son con envío gratis y que llega en promedio en un día y medio a todo Chile, y generamos ahí competitividad, eso permite que hayan distintos oferentes de un mismo producto y que eso le permita a los usuarios llegar con productos a menor precio por la propia competencia que se hace interna a todo Chile. Y esto que no solo quede donde hay naturalmente más competencia, pueden ser las ciudades más importantes del país, sino que esa competitividad de precio mediante el envío gratis sea compartida por todo el país, porque independiente de dónde estés o dónde esté quien está vendiendo, esa pyme o esa marca que te trae el producto un poco más barato, te va a poder llegar en tiempo récord a todo nuestro país. Y es una forma de acompañar a la gente. Al final, en la medida que más presión
inflacionario o más presión de alza de costos tenemos, más las personas buscan un lugar más conveniente donde comprar, y eso implica el financiamiento, el costo del producto, el costo del envío, y de alguna manera eso les permite compensar las alzas que pueden estar teniendo, por ejemplo, en el combustible de su auto. Entonces creemos que estas plataformas como Mercado Libre terminan siendo un beneficio gigantesco para las personas a la hora de cuidar los precios y que rindan más. Alan Meyer, vicepresidente de los países andinos de Mercado Libre, gracias como siempre por estar en Agenda Económica con esta muy importante inversión en nuestro país. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Saludos a todos. Hablemos de más inversiones, porque en su primera sesión desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast, el Comité de Ministros aprobó $1.000 millones en 3 proyectos de energías renovables. Ahí vemos las imágenes. Ahí está el ministro de Agricultura, el viceministro de Economía y de Minería, también la ministra de Medio Ambiente, también la ministra de Energía. Veamos las reacciones luego de que se aprobaran, como les decía, 3 proyectos por más de $1.000 millones. Se aprobaron 3 proyectos que tienen un impacto de un poquito más de 800 empleos en construcción, una inversión de un poquito más de $1.000 millones en 3 regiones del país, proyectos que tenían harto rezago en el sistema, y esto da cuenta del mandato que nos ha dado el presidente Kast de agilizar la inversión y a través de la agilización de inversión generar buenos empleos y cambiarle la vida a los chilenos. Son 3 proyectos que para nuestra cartera de energía son muy relevantes en Tarapacá, en Biobío, Ñuble, no solo por lo que significa desde el punto de vista de las energías renovables, sino que también por el impacto económico para hombres y mujeres de estas regiones. Generación de empleo directo, la posibilidad de desarrollar productividad en las regiones, y esto pone valor a la discusión que tenemos hoy día en el país, cómo trabajamos por la ciudadanía, cómo reactivamos al país. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les contamos de qué se trata el anunciado subsidio a la contratación laboral que va a presentar el gobierno, y además alzas en los planes de las ISAPRES y las proyecciones para el IMASEC de febrero que conoceremos este miércoles. Ya volvemos. Como se lo contamos en la agenda económica del lunes, el gobierno va a presentar un subsidio a la contratación que sería de aproximadamente un 10% de los ingresos de los trabajadores, con un foco especial en las pymes, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Tenemos que atacar esta emergencia laboral. Lo dije en la campaña que se me echaron, es un desastre. O sea, estamos hablando de 800.000 personas que no tienen empleo. Distintos sectores políticos con un diagnóstico compartido, la gran preocupación por el mercado laboral. Según el último dato del INE, el desempleo en Chile es 8,3% y la informalidad 26,5%, un cuarto de personas. Ante esta realidad, el gobierno prepara medidas específicas, una de ellas un subsidio al empleo formal. Si tú pagas, por ejemplo, 539.000 pesos, que es el salario mínimo, o más, es en un rango que estamos determinando, básicamente se te va a subsidiar un 10% aproximadamente, estamos trabajando en esos parámetros, de esa remuneración. Entonces va a permitir a las empresas, en el fondo, bajar un poquito el costo laboral, sobre todo a las pymes, que son aquellas que pagan el salario mínimo en mayor proporción. Es un subsidio a la empresa, a la contratación. Se trata de una medida que busca entregar apoyo a la contratación de personas con riesgo de caer en la informalidad, que perciban remuneraciones cercanas al salario mínimo. Habrá que ver los detalles del diseño, pero en Chile necesitamos incentivos al empleo formal. Las empresas tienen hoy día un problema, se quedaron con un aumento de costos importante, en particular esto afecta a las pymes. Dependiendo del diseño puede ser una buena medida. Si bien aún falta conocer el detalle, sería un subsidio en torno al 10% de la remuneración. Es decir, la empresa podría recuperar un monto cercano al equivalente de las cotizaciones previsionales del trabajador. ¿Puede tener un impacto realmente en la situación del mercado laboral? Sí, lo puede hacer, pero generalmente son efectos de muy corto plazo. Yo no lo descartaría, pero creo que junto con eso hay que empezar a discutir mucho más sistemáticamente cómo se hace
para reducir la tasa de desempleo como estructural, digamos. Según el análisis de Clapes UC, en las últimas cifras del INE, los asalariados privados formales volvieron a retroceder, con una caída de 1% anual, equivalente a 53.000 puestos menos, mientras que los asalariados informales crecieron 8,7%, un alza de 78.000 puestos. Es decir, la expansión del empleo privado se está explicando exclusivamente por la informalidad. El subsidio laboral lo que va a hacer es tratar de devolver de alguna manera este aumento de costos laborales, tratar de frenarlo y retrotraer el aumento de costos por la vía de un subsidio. Y en ese sentido puede ayudar, pero insisto, para mí lo fundamental es más crecimiento, más inversión. La medida esperan que sobre todo sea de ayuda para las pymes. En el último año se destruyeron 155.000 puestos de trabajo asalariado formal en las MIPYMES del país. En abril del año pasado se extinguió el subsidio que ayudaba a las empresas de menor tamaño a pagar el salario mínimo. Entonces ahí sí ya las empresas de menor tamaño ven por completo el alza de costos laborales. El nuevo subsidio a la contratación está contemplado dentro de los 40 puntos del Plan de Reconstrucción Nacional que presentó el gobierno. Es una excelente noticia. Este subsidio esperamos pueda surtir efecto a la brevedad y pueda ayudar y beneficiar a lo que tenemos que hacer, levantar la cifra de contratos formales en nuestro país. Este subsidio no viene a crear empleos, sino que más bien entrega recursos a los empleos que ya están. Por lo tanto, no es una solución a la situación. Por el momento, el gobierno afina los detalles de la propuesta para presentarla formalmente. Cambiamos de tema porque se conoció la producción industrial de febrero y muestra una nueva caída de 1,3% anual de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. Veamos cómo estuvo el rendimiento de los sectores económicos en el segundo mes del año. Como vemos, en su conjunto entonces la caída fue de 1,3%. ¿Qué sectores componen la producción industrial? La minería, que levemente subió 0,2%. Esto es muy importante. Las manufacturas, fuerte baja de 3%, mientras que la producción eléctrica de gas y agua subió 0,5%. Abajo vemos el comercio, que es el puntal de la actividad económica ese mes, con un alza de 5,3%. Con todos estos números, el mercado proyecta cómo va a estar el IMASEC de febrero, que el Banco Central publica este miércoles a las 8:30 de la mañana. Veamos las proyecciones de mercado. Partimos con Copeuch, que señala que los datos sectoriales anticipan un moderado IMASEC por el bajo dinamismo de los sectores asociados a la producción de bienes. Incluso es probable que en los próximos registros haya algún efecto negativo sobre el valor agregado y por el alza de los combustibles. Ellos estiman que el IMASEC de febrero anual será de un crecimiento de 1,1%. Clapes UC también hizo su estimación y es la siguiente, muy breve. El crecimiento en febrero habría sido anual de 1,3%. Terminamos con Santander. Lo vemos en pantalla. Los indicadores dan cuenta de un desempeño heterogéneo, es decir, algunas actividades bien, otras mal, con un comercio dinámico impulsado por la inversión, una manufactura que cae en términos anuales, tal como les dije, y una minería débil sostenida por el litio. Ellos son los más pesimistas, estiman un IMASEC que incluso puede ser de 0% o a lo más de 0,5%. El Banco Central lo publica a las 8:30 de la mañana este miércoles. Se lo tendremos en Agenda Económica AM. Bueno, hemos hablado de tantas alzas durante marzo. Bueno, yo les cuento que a partir de junio habrá otra. Quizás a ustedes ya les llegó algunas cartas de las ISAPRES. Bueno, hasta 3,5% subirán los precios base de los planes de salud de las aseguradoras privadas. ¿Por qué? Eso lo explica Natalia Muñoz. Son parte de las notificaciones que ya recibieron los afiliados a las ISAPRES durante el último día de marzo, plazo final en que las aseguradoras podían informar sobre cuánto serían las alzas de los planes que se registrarán a partir de junio, aunque muchos ni se enteraron. Con salud, no he visto nada, pero qué bueno que me avisen, vamos a revisar entonces. Más médica. ¿Ya revisó si es que le van a subir su plan? O sea, siempre me llegan cartas avisándome, pero creo que sí. Todas las alzas complican. Ojalá que eso se postergue para el próximo año, porque si no, como estamos, está medio complicado. Vida 3. ¿Y revisó si es que le van a subir su plan?
Aparentemente no, porque hay un congelamiento, pero tengo que checar porque todos los años dicen que no y al final parece que sí. Por eso es importante revisar bien. La Superintendencia de Salud ratificó que la alza máxima tiene un tope de 3,5% y son 3 las ISAPRES que tendrán este incremento máximo: Banmédica, Vida 3 y Cruz Blanca. ¿A qué se debe y cómo se calcula este precio? Este proceso funciona con 2 límites que operan simultáneamente y que tienen por finalidad proteger a las personas afiliadas. El primero es el ICSA. Este es el techo de 3,5% que ninguna ISAPRE podrá superar. El segundo es la verificación individual, que consiste en que cada ISAPRE debe demostrar a la superintendencia que sus costos reales justifican la adecuación que pretende aplicar. Si no lo demuestran, solo puede adecuar hasta lo que sus costos reales acrediten. Acreditación en base al índice de costos a la salud, razón por la cual otras ISAPRES tuvieron alza